Si eres líder cristiano, esto te va a interesar porque en los próximos minutos te voy a enseñar cómo puedes transformar tu iglesia sin dividirla. Hola, ¿qué tal? Soy Joshua y soy uno de los pastores de la iglesia West Valley Christian Church aquí en Los Ángeles, California. Y quiero darte las gracias por acompañarme en este programa. Gracias también por compartir estos contenidos con tus amigos líderes cristianos. Y si tienes cualquier pregunta, por favor, no dudes en dejar un comentario o escribirme por inbox. También me puedes seguir por Instagram, por Twitter o puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Hoy te voy a compartir cómo puedes transformar tu iglesia sin dividirla. Si quieres que tu iglesia crezca, tienes que hacer cambios. De hecho, no puedes esperar que tu iglesia crezca si sigues haciendo lo mismo y de la misma forma domingo tras domingo y año tras año. Por lo tanto, hacer cambios es fundamental. Sin embargo, si eres como yo, es posible que hayas ido a alguna conferencia o hayas escuchado algún mensaje o hayas leído algún libro que te haya inspirado a hacer algún tipo de cambio en tu iglesia, para luego encontrarte con tanta oposición que tu cambio nunca se llevó a efecto y tu iglesia sigue igual. Pero pronto tuve que asumir mi culpa, simplemente por no saber navegar las aguas del cambio. Y de eso quiero hablarte hoy. De hecho, una de las razones principales de por qué las iglesias en Latinoamérica se dividen, se estancan o mueren es porque no hemos aprendido a navegar las aguas del cambio. Y es por eso que hoy día quiero compartirte algo que yo creo que te va a servir para que puedas comenzar a navegar las aguas del cambio y que tu idea finalmente se haga una realidad. Ahora, lo primero que tienes que entender es que en tu iglesia existen tres tipos de personas. Estos tres tipos de personas las vas a encontrar en todas las iglesias. Iglesias grandes, iglesias pequeñas y en todas las denominaciones. Y es importante comenzar por identificarlos. Así que estos tres tipos de personas son: número 1, los activos; número 2, los pasivos; y número 3, los opositores. Los activos son los que apoyan los cambios. Los pasivos son los indiferentes al cambio. Los opositores son los que se resisten al cambio. Piensa en la iglesia como si fuera un carro. Los activos van empujando el carro. Estos son los que apoyan los cambios. Entienden que en la iglesia ellos no son el centro de atención. Entienden que no vienen a ser servidos, sino a servir. Los pasivos son los que van sentados en el carro. Vienen los domingos a la iglesia y no hacen mucho más. No aportan mucho, pero tampoco causan muchos problemas. Luego están los opositores. Los opositores son los que van empujando el carro, pero en dirección opuesta. Ellos son los que se resisten al cambio. Ellos son los que se creen dueños de la iglesia y valoran más la tradición que la gran comisión. Piensan que deben ser servidos y prefieren el control de la iglesia más que su crecimiento. Entonces, lo primero es identificar a estos tres tipos de personas. Y luego es lograr que las personas que van empujando en dirección opuesta se suban al carro. Y los que van sentados en el carro que se bajen y ayuden a empujar. En otras palabras, que los opositores pasen a ser pasivos y que los pasivos pasen a ser activos. Perfecto. Pero ahora la pregunta es ¿cómo? Aquí va la respuesta. Cambiando la forma en que nosotros presentamos nuestras ideas a la iglesia. De hecho, yo creo que una de las razones por las cuales las ideas que nosotros presentamos como líderes muchas veces se ven frustradas es porque cuando las presentamos nos enfocamos en el qué. Y enfocarnos en el qué es un craso error. Fue uno de los errores que cometí cuando fui pastor en Chile. Casi me costó que la iglesia se dividiera, porque cuando comencé quería hacer muchos cambios. Estilo de música, luces, pantallas gigantes, cultos más cortos, manejo de finanzas, nuevos ministerios, eliminar ministerios, etc. Y tuve mucha resistencia y no entendía por qué. Pero pronto lo descubrí. Cuando presentaba todos estos cambios que yo quería hacer, yo me enfocaba en el qué. ¿A qué me refiero con el qué? El qué son estilo de música, luces, pantalla gigante, culto más corto, manejo de finanzas, nuevos ministerios. Esos son los qués. Y la razón por la cual tenía tanta oposición era porque el liderazgo tenía claro el qué, pero no me había dado el tiempo de explicarles el para qué. Y el para qué es lo más importante. Déjame explicarlo de la siguiente manera. Si mi hijo se me acerca y me dice: papá, necesito un computador, y me explica
todas las características del computador, me dice la RAM del computador, la marca del computador, me dice el año del computador, no va a ser suficiente para convencerme, porque lo único que tengo es el qué. Ahora, si mi hijo me explica que la razón por la cual él necesita ese computador es porque en la clase de ciencia le están exigiendo un computador de esas características, eso cambia todo, porque ahora tengo el para qué. El para qué es lo más importante. Y lo mismo es cierto en la iglesia. No podemos esperar que nuestras iglesias adopten los cambios si solamente les estamos dando el qué. El para qué es fundamental. Y eso fue lo que pasó en nuestra iglesia en Chile. Una vez que dejé de enfocarme en el qué y comencé a enfocarme en el para qué, todo cambió. De hecho, como resultado de eso surgió la visión de nuestra iglesia, que en ese tiempo era alcanzar a la ciudad de Quilpué con el mensaje de Cristo. Y eso cambió todo porque ahora entendían el para qué de la música más moderna, el para qué había que hacer los cultos más cortos, el para qué de la iluminación, el para qué había que agregar algunos ministerios y el para qué había que sacar otros. Porque con estos cambios íbamos a crear un espacio especial para poder alcanzar a nuestra ciudad con el mensaje de Cristo. Y así fue como comenzamos con un grupo de menos de 50 personas y luego en el 2016 nos transformamos en una iglesia de 200. Y yo creo que lo mismo va a ser cierto en tu iglesia. ¿Has tratado de hacer cambios en tu iglesia? ¿Con qué estás comenzando? ¿Con el qué o con el para qué? Comienza con el para qué, para que así los opositores que están empujando el carro en la dirección opuesta puedan subirse y para que los pasivos se bajen del carro y comiencen a empujar junto contigo y que al final del día los cambios que tú quieres hacer en tu iglesia se hagan una realidad. Quiero agradecerte por acompañarme en este episodio. Si tienes cualquier pregunta, por favor no dudes en dejarme un comentario o escribirme un mensaje por inbox. También puedes seguirme en Twitter, en Instagram o suscribirte a mi canal en YouTube. Y si estos contenidos te han servido, te agradecería de todo corazón que los compartas con otras personas que también se puedan beneficiar. Gracias nuevamente y recuerda, nunca dejes de crecer porque cuando el líder crece, la iglesia crece. Un abrazo.